Amados hermanos, buenas noches. Una vez más, gracias a la misericordia y amor del Señor, podemos compartir por medio de este medio la palabra de Dios que tanto bien nos hace a nuestra vida. Y en esta noche quiero compartir un pasaje de las Escrituras que se halla en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. Uno de los momentos más tremendos, uno de los momentos más oscuros de la humanidad y uno de los momentos más angustiantes de nuestro Salvador. Quiero retrotraerlo al mismo día de hoy, pero hace casi 2000 años, cuando el Señor Jesucristo era crucificado. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, hablando de esa gran voz. Dice así en su verso 45, 27-45 de Mateo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Pero otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu o su espíritu. Una gran voz acallada. Una gran voz que tenía que pasar por 3 momentos tremendos, que son los últimos momentos en la cruz del Calvario. El primer momento para que se acalle esa voz era el desamparo, una voz que fue desamparada. Dice el texto bíblico muy precisamente que desde la hora sexta hasta la hora novena no hubo luz sobre la tierra, hubo una oscuridad total. Yo me imagino y quiero llevarlos a esos momentos. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a sus lados ambos malhechores, todo el pueblo que gritaba y decía que no quería que reine sobre él. Y todo el imperio romano en esos momentos presente a través de los soldados estaba clavando las manos y los pies del Salvador, el Hijo de Dios. Una voz que trajo aliento a muchas vidas, una voz que trajo esperanzas a aquellos que le faltaban, una voz que los sacó de la angustia a aquellos que estaban desesperados, pero una voz que en esos momentos estaba siendo desamparada. Si usted se fija bien, y después le invito a que lo lea en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este acontecimiento se narra en similitud y cada uno aporta sus datos, pero los 4 dicen muy claramente que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas y no dice que hubo palabras ahí. Todo el mundo expectante de que Jesús baje de la cruz, todo el mundo expectante de que Jesús diga algo, aquel que le seguían las multitudes, aquel que le aclamaban las multitudes. Sin embargo, el Salvador del mundo, en esos precisos momentos, en esas 3 horas cruciales, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cayó y cerró su boca, enmudeció, como dice Isaías, cerró sus labios, no dijo nada. Sabía que estaba pasando por uno de los tormentos más tremendos y que nunca se había experimentado, que nunca había atravesado. Era el desamparo de su padre. Su padre que siempre lo amparó, que siempre lo protegió, que siempre estuvo sosteniéndolo. Ustedes recordarán cuando él se bautizó, dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo todo mi complacencia, estoy complacido con lo que es él, con lo que él hace, con lo que él dice. En los momentos de agonía, cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, envió a sus ángeles para consolarlo, para alimentarlo, para sostenerlo. En los momentos de la tentación, allí en el desierto, sus ángeles le servían. Pero en estos precisos momentos más oscuros para la humanidad y también para el Señor Jesucristo, esa voz estaba siendo desamparada. ¿Por qué tenía que ser desamparada?
Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, que no pueda complacerse en nosotros, compadecerse, perdón, en nosotros, sino uno que fue probado y tentado en todos, en todo tipo de cosas, para hacernos ejemplo. Nosotros experimentamos la separación de Dios. Porque imagínense esas 3 horas de oscuridad, donde todo el mundo estaba siendo asombrado por lo que pasaba en los hechos climáticos, en los hechos terrestres. Pero su corazón estaba lejos de Jesucristo, estaba lejos de Dios y vivía en un mundo de tinieblas, en una vida experimentada en tinieblas que no le dejaba ver nada más que las cosas que le estaban rodeando en ese momento y no mirar al Salvador del mundo que estaba siendo dejado de lado. Cuando uno está en oscuridad, no mira a Jesús. Por eso esa gran simbología de estas 3 horas. Y el Salvador tenía que experimentar lo que nosotros experimentamos cuando no miramos a Jesús. Que estamos desamparados, estamos en oscuridad y estamos lejos de la presencia de Dios. No porque Él quiera, sino porque nosotros escogimos estar en tinieblas. El Salvador tenía que pasar por ese momento. Por eso después de pasar esas 3 horas, irrumpe esa gran voz y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Expresada en parte en idioma arameo, que era el antiguo, la expresión antigua de la promesa de Dios en la antigüedad. Y después parte en el idioma hebreo. Evidentemente, por lo que narra el evangelista, que decía, pensaban que era Elías, los que estaban ahí en ese momento rodeándolo seguramente serían los romanos, que no entendían ninguna de las 2 lenguas. Y pensaban que él estaba clamando por ayuda, mientras que él estaba expresando, como dice el Salmo 22, ese desamparo, ese apoyo de la palabra de Dios, donde él fue antes de muchos años anunciado a través del Salmo 22 por medio de David, cuando él pudo expresar a través de los labios de David, Dios mío, porque me has dejado. Clamo de día, clamo de noche y no te escucho. Jesús necesitaba experimentar algo que nunca había pasado. Era el desamparo del Padre. ¿Y por qué? Era para saber lo que experimentamos vos y yo cuando estamos lejos de Él, cuando estamos sumidos en la oscuridad de las tinieblas de nuestra vida, del pecado de tu vida, del pecado mío que me aleja de la presencia de Dios. Ese desamparo que hace que veamos todo oscuro. Tal vez no lo notes porque estás acostumbrado a pecar. Yo te insto que no desprecies la cruz de Jesús y que puedas experimentar la cercanía de Dios y no el desamparo de Dios. Pero en segundo lugar decíamos una voz que fue desamparada, una voz que fue burlada. Todos los soldados que estaban ahí decían, déjalo, a ver si él justamente viene Elías a salvado y puede ser salvado por Elías. Miren, la expresión del Señor Jesucristo dice muy claramente en quién confiaba. Dice, Dios mío. Podría haber dicho como vos y yo tantas veces hemos dicho, Dios, ¿por qué me abandonaste? Sin embargo, Él dice, Dios mío, nunca perdió de vista quién era el que lo sostenía. Nunca perdió de vista quién era el que lo amparaba. Nunca perdió de vista quién era el que permitió todas esas cosas. Como dice Isaías, justamente cuando dice, ¿a quién enviaremos? Dice Isaías capítulo 6, y dice, envíame a mí, dice el profeta, hablando del Señor Jesucristo. Él sabía para lo que había venido, para la burla de otros, para el escarnio de otros, para el oprobio, como dice Isaías capítulo 53, de otros. Todos se burlaban de él, mas él confiaba en su Dios. Qué lindo cuando
en el medio de la burla de los demás, en el medio de la tribulación de que pueden ocasionar los demás, vos y yo nos apoyemos y confiemos en este Dios. Te invito a leer el Salmo 22. Como es la expresión del Señor Jesucristo desde la misma cruz, hablando con su Padre y diciendo, todo me escarnece, todo se burle. Dice, se encomendó a Dios, que le libre Dios. Y Él habla y saca a relucir su profundo dolor, justamente por lo que estaba experimentando. No la muerte, sino las personas que no se estaban dando cuenta de la oportunidad que estaban perdiendo. Estaban acallando, entre comillas vuelvo a decir, esa gran voz de Dios que vino y habitó en medio de ellos. Lo dice el Salmo, dice justamente, dice, yo soy gusano, oprobio de los demás. Él estaba siendo molido, miren, ese gusano en la antigüedad, se usaba, es como un gorgojo muy chiquitito que se prende de los árboles en Israel. Iban las mujeres de la antigüedad, los juntaban, sacudían el árbol y después los machacaban, los presionaban y sacaban ese color rojo que servía para teñir sus ropas. Jesucristo sufrió la burla y fue machacado, fue sacada toda su sangre. Soportó todo ese escarnio por amor a vos y por amor a mí. Una voz que tenía que ser desamparada. Una voz que tenía que ser burlada. Pero también, en tercer lugar, una voz que se estaba entregando. Dice más Jesús, cuando todos se burlaban de él, verso 50 del capítulo 27, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Qué maravilloso, ¿eh? Si nos ponemos a analizar, imagínense en algún momento, lo hemos visto en películas, cuando alguien está suspirando su último aliento de vida. No tiene ni fuerzas para pronunciar palabras. No tiene ni fuerzas para controlar su lengua. No tiene ni fuerza ni siquiera para abrir sus ojos. Sin embargo, Jesús, en dos momentos muy tormentosos, cuando sucedió la oscuridad sobre la tierra durante 3 horas, y cuando todo el mundo sabía que ya eran sus últimos instantes de vida, Él tenía el control total, el poder total en su interior. Entregaba su espíritu. No se lo sacaban, sino lo entregaban. Los evangelistas, los 4, se encargan de decir, 2 utilizando la palabra entregar y 2 utilizando la palabra expirar, que no tiene nada que ver con la palabra nuestra, sino los invito a buscarla en el griego. Los 4 hablan de lo mismo. La palabra justamente es afiemi, que significa abandonar su cuerpo por voluntad propia. Esa palabra significa que Jesús estaba entregando su alma justamente para vencer al que tenía el imperio de las tinieblas, que era el mismo Satanás. Pero como dice la expresión bíblica, como Él la entregó y como no fue hallado pecado en Él, la muerte no le pudo retener. Satanás no pudo decir, este me pertenece, sino que fue tentado en todo, fue probado en todo, como dice el libro de Hebreos, pero no fue hallado en el pecado. Y eso es lo que lo sostuvo para que Él pueda entregar su espíritu, entregar su vida, entregar todo su ser para lo que dice justamente esta palabra afiemi. No solamente es entregar, sino al mismo momento es despedirse de aquellos que en estos momentos lo estaban viendo. Pero también al mismo instante esa palabra se utiliza para perdonar. Estaba entregando su vida. Se estaba despidiendo de todos los que lo estaban contemplando. Aún de su madre, aún del discípulo amado Juan,
aún de los soldados que se burlaban de él, aún de los sacerdotes, de los religiosos de esa época que no creían en él. Se estaba despidiendo de ellos, pero al mismo tiempo los estaba perdonando. ¿Cómo podemos dejar pasar un momento así, que fue tan oscuro para la humanidad, pero para aquellos que hemos creído, trajo tanto alivio a nuestra alma y a nuestra vida? Su perdón empezó a hacer accionar el poder de Dios dentro de tu corazón y el mío. Su perdón hizo que tengamos nuevamente una relación, no de desamparo, sino justamente lo contrario, de amparo por parte de Dios. Ese afiemi, ese entregar, era como decir, Padre, ya está, cumplí, acá está. Para que todo aquel que viene a mí, para que todo aquel que cree en mí, no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque los perdono. Porque mi sacrificio fue suficiente y amoroso, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y hablando de Jesucristo, que vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, afía en mí. Dejó su alma, se despidió de todos y me perdonó, afía en mí, y se entregó por mí, asimismo por mí, por amor, como dice el libro de Efesios. Jesús se entregó por vos y por mí. Su voz fue acallada, desamparada, burlada, y se entregó, lo hizo por vos y por mí, para que todo aquel que crea en él no se pierda, vuelvo a decir, sino que tenga vida eterna. Que le puedas decir en esta noche, en este inicio de la Pascua, Señor, perdóname por no mirarte a vos tantos años, por no mirarte tantos días, por no contemplarte, por no entender el sacrificio que hiciste por mí. Miren, algo llamativo, muy llamativo. Jesús murió en la cruz. Muchos en la humanidad, a lo largo de toda la humanidad, y aún en estos días, ¿de qué se acuerdan? De la cruz. Pero pocos se acuerdan de Jesús. La cruz es el símbolo de la vergüenza humana, que fue utilizada para crucificar al mismo Hijo de Dios. Y adoramos y nos acordamos de esos. Pero nos olvidamos de lo importante, quien estaba en la cruz. Era Jesús, era el Hijo de Dios, que se entregó. La luz del mundo había venido a este mundo. La oscuridad de esos momentos acallaba esa gran voz, para que vos y yo pudiésemos ser escuchados por Dios. ¿No es maravilloso? Quiera Dios en esta noche que eleves una oración al cielo, diciéndole, Padre, gracias por este sacrificio inmenso que has hecho por mí. Oh Dios mío, perdóname. Creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y te entrego, Señor, mi vida, para que la modifiques, para que la hagas crecer a la luz de tu palabra. Y que ya no sea alguien que está lejos tuyo, sino por el contrario, muy cerca tuyo a través de Jesucristo. En tu nombre, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y por los pecados de este mundo. Y en tu nombre, Señor, te pido que me recibas como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Has hecho esta oración? Te invito a hacerla. Porque así como el Padre desamparó al Hijo, vos y yo lo hemos desamparado. Así como los soldados se burlaban de Jesús, vos y yo nos hemos burlado. Pero hay algo que ni vos ni yo hicimos, que es entregarse uno mismo para perdón de muchos. Que Dios te bendiga y mañana continuaremos con estos mensajes.
Amén.